Hola, buenas tardes, bendiciones a todos. Es para mí un placer que me hayan elegido para hablar con ustedes acerca de un tema tan importante y sensitivo para toda la población mundial, y eso nos incluye a nosotros como iglesia, que es el de la salud mental. Mi nombre es Jocabet Molinar Green, soy doctora en medicina general y cirugía, y se me ha dado la oportunidad de poder conversar con ustedes un poco acerca de este tema tan importante. Hay que ser entendidos en los tiempos, y conocer de este tema nos hace entendidos en los tiempos, poder aplicar cada una de las herramientas y tener conciencia de esta situación que es el pan nuestro de la actualidad. También nos hace tener más entendimiento, más empatía y más amor por nuestro prójimo, que después de todo es el mandamiento en lo que el Señor recibe la ley. Así que es para mí un placer poder acompañarlos. Gracias a Dios por esta hermosa oportunidad. Pido al Señor que nos bendiga a todos con esta pequeña presentación. Así es que voy a iniciar con el mismo. Voy a ayudarme con una presentación en PowerPoint con fuentes de la Organización Mundial de la Salud. En su mayoría vamos a estar hablando de algunas definiciones, de algunos datos y cifras que nos van a poder ayudar a entender el impacto en la actualidad de esta situación. En cuanto a datos y cifras, una de cada 8 personas en el mundo padece un trastorno mental. Estos son datos y no cifras que fueron tomadas por la Organización Mundial de la Salud en el año 2019. Existen muchos y diferentes tipos de trastornos mentales, y estos trastornos se consideran alteraciones en el pensamiento, en la regulación de las emociones y en el comportamiento. También hay opciones eficaces de prevenirlas y de tratarlas. Y la mayoría de las personas carecen de acceso a una atención eficaz. Pero ¿por qué sucede esto? Sucede principalmente porque no se ha recibido la educación suficiente para poder entender qué es una enfermedad mental, cuándo buscar ayuda, cuándo detectar que una persona necesita ayuda tratándose de una enfermedad mental, y cómo cuidar nuestra salud mental. Y esos son los objetivos de mis objetivos de esta presentación. Entre los trastornos mentales más comunes, tenemos que hablar sin duda de la ansiedad y depresión, que son los líderes actuales de este siglo. En cuanto a enfermedades o trastornos mentales, también está el trastorno bipolar, el trastorno de estrés postraumático, la esquizofrenia, y también hay que hablar de trastornos del neurodesarrollo, como lo incluyen el trastorno del espectro autista y también alteraciones del comportamiento del neurodesarrollo. Hablando acerca de la ansiedad, se dice que en el 2019 301 millones de personas sufrían de algún trastorno de ansiedad, porque cabe destacar que no es solo ansiedad, tiene nombre y apellido porque se tratan de diferentes trastornos. Pero lo interesante, o tal vez lo alarmante de estos números, es que 58 millones de esos niños, de esos pacientes, eran niños y adolescentes. Por eso lo que me lleva a lo que le comentaba hace un rato. Nuestras generaciones son distintas. Ninguna generación se parece a la otra. Esta generación actual, que nos incluye no solo a los jóvenes, sino a los adultos, porque este problema nos afecta a todos, se está teniendo principales problemas con los trastornos mentales. Hay que saber discernir los tiempos y poder actuar conforme a ellos. Entonces, los trastornos de ansiedad se caracterizan por un miedo, una angustia, una preocupación excesiva, y pueden estar asociados a otro tipo de trastorno, como lo puede ser uno de ellos, el trastorno de pánico.
Entonces, estos síntomas representan eh, incapacidad o angustia funcionalmente importantes y graves, por lo que lo convierte en un trastorno, porque altera la vida de quien lo padece. Y la depresión representaba acerca de 280 millones de personas, y entre esos 23 millones eran niños y adolescentes. Hay que prestar atención a estos números y prestar atención a los niños y a los adolescentes que nos rodean. Hay que aprender las herramientas para poder ayudarlos, poder encaminarlos, poder brindarle la ayuda necesaria en el momento necesario. Hay que discernir los tiempos. La depresión no es lo mismo que una reacción habitual a una eh, a la vida cotidiana o a problemas de la vida cotidiana. No es lo mismo. Una persona que tiene un episodio depresivo, la persona experimenta un estado de ánimo deprimido. Quiere decir eso, la persona está triste, está irritable, tiene sensación de vacío, tiene pérdida en sus intereses habituales, no puede sentir placer en las cosas que le gustaban hacer, no puede sentir alegría. Está triste, está en este estado de ánimo deprimido la mayor parte del día por al menos 2 semanas. Esta persona tiene sentimientos de inutilidad. La persona incluso puede tener pensamientos de suicidio o puede no tenerlas, pero el hecho de no tenerlas no quiere decir que no se trate de una depresión. Y tristemente, una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos aproximadamente, según la Organización Mundial de la Salud. Es triste, es doloroso, es preocupante y es real. Razón por la que debemos prestar mucha atención a estos signos y síntomas que pueden estar presentes en nosotros mismos. Entonces, ¿qué es salud? La salud se define como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o afecciones. Físico, mental y social. Sí. La forma con la que te relacionas con las personas que te rodean también hablan de tu salud. Entonces veremos cómo esto está conectado con la definición de salud mental. La salud mental se define como un estado también de bienestar en el que el individuo es capaz de hacer ciertas cosas. El individuo es capaz de desarrollar su potencial, la capacidad de desarrollar sus capacidades y reconocer sus fortalezas. El individuo que tiene salud mental puede afrontar las tensiones de la vida. El individuo que tiene salud mental puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar a su comunidad, tiene un impacto positivo en su comunidad. O sea que si no se cumple alguna de estas capacidades del individuo, entonces no es. Entonces, como todas las enfermedades se caracterizan por factores de riesgo y factores protectores, porque tú dirás, ¿cómo es que se produce una enfermedad mental? ¿Qué puedo hacer? Lo cierto es que todos estamos expuestos y propensos a padecer alguno de estos trastornos. Hay diferentes factores que nos pueden proteger o que nos pueden hacer más vulnerables a presentar algunas de estas patologías. Los quienes están más expuestos a padecerlo son personas que han sufrido situaciones traumáticas, situaciones adversas o situaciones muy difíciles de sobrellevar en la vida, como puede ser pobreza extrema, vivir en un ambiente de violencia o padecer algún tipo de discapacidad que también a ellas tienen asociadas a algún tipo de trastorno mental.
también la desigualdad que tanto se vive en el mundo. Vivimos en una realidad demasiado difícil y hay que entender que no todos somos iguales. No todos tenemos las mismas capacidades. El Señor nos creó así, todos no podemos ser lo mismo. Así que hay algunos que necesitan mayor ayuda para ciertos aspectos de la vida, como en todo, y los hace más vulnerables a padecer este tipo de padecimientos. Y entre los factores protectores, el que quiero destacar son las habilidades emocionales. Porque la genética es algo con lo que nacemos, no la podemos cambiar, pero sí podemos aprender habilidades emocionales para afrontar el tipo de situación. Lo que me lleva a Romanos 8:28, cuando el Señor nos enseña su sagrada escritura que nos dice, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todos nosotros que estamos reunidos en este momento, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Esta verdad que nos regala el Señor en su palabra nos puede ayudar a afrontar la vida de una manera distinta, a afrontar las adversidades de una forma positiva, porque sabemos que todo ayuda para bien a los que amamos al Señor. Los refuerzos positivos, esta forma diferente de ver la vida, esta forma de percibir lo que sucede alrededor, es lo que nos puede dar ventaja al momento de enfrentarnos a este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo funciona? Bien, el cerebro es un órgano de nuestro cuerpo. Así como se enferma el estómago, se enferma el cerebro. Así como hay enfermedades del páncreas, del hígado, de los ojos, también hay enfermedades del cerebro que afectan la mente. Y nuestro cuerpo es regido por hormonas. Y entre las hormonas que tienen actividad en nuestro cerebro, quiero mencionarles algunas para que podamos entender un poquitito, pero lo suficiente para poder tener un mejor entendimiento de estas patologías. La dopamina es una hormona respiratoria que el exceso de ello puede hacer que una persona esté en un estado psicótico. Por eso los medicamentos ayudan a regular esa cantidad de dopamina, a que la persona esté más tranquila. La serotonina. La serotonina es una hormona que nos ayuda a poder sentir alegría y esta está muy disminuida, ya sea porque el cuerpo no la produce en cantidad necesaria o porque no hay suficientes receptores en el cerebro que puedan absorber esta hormona, entonces podemos encontrar en un estado depresivo, un estado en el cuerpo no puede reaccionar a lo que normalmente reaccionaba, está enfermo, está pasando por una situación que no lo deja ser normal. Por eso es importante reconocer cuando simplemente estás triste o cuando estás pasando por un episodio depresivo y buscar ayuda. Porque sí, a los cristianos no nos gusta que nos hablen de psiquiatras ni de enfermedades mentales, pero es una necesidad. El Señor permitió que existiésemos los doctores, que existiesen los científicos, que se fabricaran medicamentos para poder ayudarnos. Entonces, ¿por qué no buscar esa ayuda que el Señor ya nos está dando, que nos está permitiendo acceder? Es como el dicho de que la persona estaba en una terrible inundación, necesitaba ayuda, pero decía, Dios me va a ayudar. Y el Señor le mandó rescatistas. Y dijo, no, Dios me va a ayudar. Mandó un
barco para ayudarlo. Decía, no, no, el Señor, Dios me va a ayudar. Y mandó un helicóptero con una escalera y brindándole ayuda. Se rehusó y por supuesto la persona falleció. Entonces cuando llega el Señor le dice, Señor, yo clamé a ti, yo te pedí ayuda y no me ayudaste, ¿qué pasó? Y el Señor le dice, te mandé rescatisca, te mandé un bote, te mandé un helicóptero y no lo tomaste. Lo mismo pasa aquí. No tienes que separarla del resto de la enfermedad. Te dije que el cerebro es un órgano, es verdad, es un órgano, así como tomas tu pastilla para la diabetes, para ayudarte. También, si es necesario, hay que ir a buscar la atención necesaria porque el Señor ya nos los proveyó. Pero no quiere decir que hay que dejar de orar y solo ceñirse a los medicamentos, a lo que dicen los doctores, porque el médico por excelencia y el que nos permite el conocimiento es el Señor. No quiere decir que haces una cosa sin dejar de hacer la cosa. O sea, ve al médico, atiéndete, ayúdate, pero también ora para que el tratamiento sea efectivo. Ora para que el Señor te libere, porque yo también creo en milagros, porque mi Señor es un Dios de milagros. Pero no hay que dejar de hacer una cosa para hacer la otra. Hacer esto sin dejar de hacer aquello. Un exceso de glutamato también nos puede producir depresión y otros padecimientos. Y la noradrenalina también nos ayuda a poder sentirnos mejor. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de todo esto que hemos estado hablando? Vamos a ir al libro de los Proverbios, que nos trae mucha sabiduría, y vamos a hablar en la versión de la traducción del lenguaje actual, que dice que con ánimo se alivia al enfermo, pero no a quien está deprimido. Vamos a hablar un poquito de eso. Proverbios 12:17 dice, el que habla sin pensar hiere como cuchillo, pero que el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Proverbios 16:23 nos dice, las palabras amables son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. Proverbios 18:13 nos lleva a una verdad. Tener buen ánimo ayuda a los pacientes a salir rápido de su malestar, del padecimiento que la queja. Pero si una persona deprimida está, no puedes pedirle que tenga ánimo. Su ánimo es el que está dañado. Es una enfermedad del ánimo. Hay que saber hablar y hay que saber identificar, discernir la situación. Lo que nos lleva a querer, ¿qué cosa? ¿A dónde tenemos que llegar? A cuidar nuestra salud mental para poder tener entonces buen ánimo. Evitar caer en la depresión. Un problema al que no queremos llegar. Que los han experimentado saben que es bastante difícil de tratar. Pero por lo que esto nos lleva a que hay que prestar atención a lo que pasa aquí en nuestro estado de ánimo, para que esto no sea una limitación, no sea un ataque hacia nosotros, no sea algo que nos impida avanzar. En cuanto a Proverbios 12:16-17 y Proverbios 16:23, queridos hermanos míos, vivimos en una realidad flagelada, en una realidad donde no hay amabilidad, en una realidad donde el amor de muchos se ha enfriado. Pero nosotros debemos de cuidar qué es lo que sale. Las palabras pueden herir profundamente a las personas. El que habla sin pensar hiere como cuchillo. No digo yo,
lo dice la palabra. Sin embargo, palabras sabias pueden sanar las heridas. Que nuestras palabras sanen y no hieran. Que nuestras palabras levanten, construyan, ayuden al caído. Seamos amables. Educemos la vida de que ya por sí es difícil, porque las palabras amables también pueden sanar el cuerpo. Es verdad, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y si lo dice la palabra de Dios es porque es verdad. Así que reflexionemos en cómo nos expresamos, en cómo nos relacionamos con nuestro entorno, porque nuestras palabras tienen mucho poder. Amén. Amén. Entonces llegamos a la parte que ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud mental? Entonces, hay unos consejos bien prácticos, pero súper efectivos para poder cuidar nuestra salud mental. Viene una parte de que yo siempre digo que a los pacientes nunca les gusta que le digan eso, pero que es la solución a la mayoría de los problemas. Aliméntate de forma saludable, balanceada, come fruta, come verdura, evita las grasas en exceso, evita la comida chatarra, todo este tipo de grasas no saludables tienen efectos negativos, no solo en nuestro peso, sino en todo nuestro cuerpo, y nuestro cerebro es parte de nuestro cuerpo. Somos 60% agua, dependiendo si eres hombre, mujer o niño. Hay que mantenerse hidratado. Hay que aprender a tomar agua. Hacer ejercicio físico mínimamente 30 minutos al día. Puede ser caminar rápido, trotar, practicar algún deporte, bailar, muévete, mantente activo. Esto te ayuda a renovar tu mente, eso te ayuda a relajarte, produces hormonas que te hacen sentir aliviado, que te ayudan a sacar todo ese estrés que traes día con día. Muévete, actívate, ejercítate, baila, danza al Señor, canta, muévete, hazlo. Es para nuestra salud mental una gran ayuda. Como decía, no nos gusta que nos digan que tenemos que cambiar. Los hábitos son de las cosas más difíciles de cambiar en la vida, pero hagámoslos ahora. Hagámoslo porque queremos y no porque una enfermedad nos obligue a cambiar definitivamente. Hagámoslo porque queremos, porque entendemos que hay que cuidar el templo del Señor, que si tenemos un cuerpo saludable vamos a tener más energía, más fuerza para poder trabajar, hacer el bien, aportar en la obra del Señor. No es lo mismo hacerlo con un cuerpo saludable a que estar pasando por enfermedades. Hazlo. Igual, si ya estás pasando por un padecimiento, estos consejos siempre son útiles. Hay que cuidar nuestra higiene personal, nuestro aseo. Eso es parte fundamental de nuestra salud mental. Cuando las personas están en un proceso de padecimiento de este tipo, una de las terapias siempre es que todos los días la persona se mire al espejo, se reconozca y pueda arreglarse, pueda peinarse, limpiarse, bañarse. Eso incluso es un indicador de la mejoría de la persona. Así que no hay que descuidar nuestra higiene personal. El sueño. El sueño. Alteraciones del sueño principalmente siguen siendo uno de los indicadores de que algo no está bien. Cuando una persona no puede dormir bien o duerme demasiado, quiere decir que algo está pasando. Así que tener un horario de sueño establecido es un consejo que debemos mantener, porque el sueño durante el
nuestro cuerpo duerme, nuestro cuerpo hace algunas reacciones biológicas que nos permiten tener un cuerpo limpio y un cuerpo saludable. Hay que respetar los ciclos del sueño, que cuando decidimos dormir, se apaga televisión, radio, se apaga cualquier distracción, celular, lejos. El tiempo que tú decidas dormir, hazlo con calidad para que sea de provecho para tu cuerpo. Y no esté en esta frase que, ay, yo dormí, pero no descansé. Dormí, pero me siento cansado. Haz tu rutina de sueño. Ponte cómodo, báñate con sábanas cómodas, invierte en un buen colchón. Vas a pasar casi el cuarta parte de tu vida durmiendo. Hay que invertir en un buen colchón, en una buena almohada, en buenas sábanas. Nuestro cuerpo lo necesita. No es un pecado. El Señor, siendo Dios, descansó al séptimo día. Esto quiere enseñarnos a nosotros que también necesitamos descansar. El Señor fue el que lo estableció. Nuestra familia debe ser un lugar de paz y tranquilidad, un lugar donde nos podamos sentir seguros, un lugar donde podamos expresar qué es lo que nos molesta, nos aqueja y poder recibir un consejo. Tú, tanto seas tú el que reciba el consejo o seas tú el que dé el consejo. Establece un entorno familiar saludable donde cada quien se sienta libre de poder llegar a casa. Que no sea un lugar donde no quieres llegar, de no sea un lugar donde tus hijos no quieren llegar, porque no se les escucha, porque no se sienten amados ni apreciados, sino que sea lo contrario. Construye tu familia, construye con amor y con palabras amables y sabias tu hogar, para que el enemigo no tenga parte ni entrada en tu familia. Que tu hogar no sea un lugar del que quieran huir, sino en el que siempre quieran estar, porque siempre van a recibir una palabra adecuada a su situación, a su vida y también a su corazón. Vivimos en un mundo ajetreado, lleno de tareas, llenos de quehaceres. Hay que organizarnos. Establecer una agenda con nuestros tiempos y nuestros horarios nos ayudará a tener una mejor calidad de vida. Poder tomar tiempo y cumplir con esos tiempos para desarrollar alguna de las tareas nos ayudará a tener una vida más cómoda y tranquila y a no vivir estresados todo el tiempo. Uno de los últimos consejos es que hay que identificar qué cosas nos hacen sentir bien, ya sea comer una comida que te hace sentir especial, salir al cine una vez cada cierto tiempo, salir a pasear, estar en contacto con la naturaleza puede que lo que te guste a ti, o pasar tiempo con tu familia o con tus abuelos, con tus tíos, con tus seres queridos en la playa. Puede que sea lo que te da esta alegría que tú quieres, entonces invierte tiempo para eso. Sí, organízate, agéndalo y di, este sábado voy a la playa porque a mí me encanta escuchar el mar, eso me relaja, eso me hace sentir bien. Saca tiempo para esto. Esto también es cuidar tu salud mental. Y un consejo muy importante que debemos tener es leer la palabra de Dios. Al leer sus sagradas escrituras, vamos a obtener palabras que nos ayudarán a enfrentar cada una de las situaciones que vienen día con día. Así que leamos su palabra, aprendamos de ella. Orar todos los días, una forma de meditación también. Y mejor, porque no estás meditando solo por meditar, estás hablando con el creador del universo, el que te conoce y también tiene una respuesta para ti. Así que a leer su palabra y a orar todos los días. Y para terminar, quiero dejarle este versículo. He aquí,
Yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Traer sanidad a su pueblo, curarnos, darnos en abundancia paz y verdad. Los dejo con esta palabra y con esta promesa y que la paz del Señor nos acompañe ahora y siempre. Amén.